Tarea dura de la disciplina eclesiástica. A veces uno piensa, quizás es un tema mejor trabajarlo con solamente miembros de la iglesia, pero nosotros que creemos en la autoridad de la palabra de Dios, creemos que queremos predicar todo el consejo de Dios al pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy nos toca, como en nuestra serie expositiva acerca de los desafíos en una iglesia, en la iglesia, nos toca hoy hablar sobre el tema difícil de la disciplina eclesiástica. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 5. Y antes de ir entrando al texto, yo quisiera hablar sobre una tía mía que tuvo diabetes y toda su vida luchó con diabetes. En parte le encantaban los dulces y ahora, como ella es mi familia, ahora veo por qué a mí me gustan tanto los dulces. Pero ella era adicta a los dulces y tenía diabetes. Entonces hubo tantos problemas en ella físicamente que sus pies empezó a tener problemas en la circulación de sus pies. Y llegó a tal punto que tuvieron que quitarle los pies, los dos pies, porque era la única opción después de tanto tiempo de terapia, tanto tiempo de ayudarla con medicamentos. Nada le pudo ayudar y ella le fue obligada, para no afectar todo su cuerpo, tenían que amputar sus pies. Amados hermanos, hay veces que hay que quitar algo para el bien de todos, para no infectar a toda una congregación. Es necesario quitar la raíz del problema. Hoy vamos a hablar sobre esta tarea difícil. A la vez vamos a ver dentro del texto varios puntos que creo que nos va a ayudar a nosotros también vivir una vida bajo el temor y temblor de nuestro Señor en cuanto al pecado, porque realmente el tema de la disciplina eclesiástica se trata del tema del pecado. Tenemos que hablar del pecado hoy, y tenemos que hablar del pecado de una manera que quizá vamos a estar muy incómodos hoy. Pero esperamos en el Señor que el Espíritu Santo nos redarguye a la verdad para el arrepentimiento de nuestros pecados, para el bien de nuestra alma y para la gloria de Dios. Antes de eso, permítame dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que nos va a llevar directamente a lo que vamos a ver en este día. En el capítulo 1 vimos sobre el contexto del libro, a quién fue dirigido el libro, fue a los Corintios. Pablo empezó a tocar sobre algo que se le ha olvidado, del olvido de los Corintios, del 1 al 9. En los versículos 10 al 16 vemos que hubo una división pecaminosa en donde estaban bandas separadas dentro de la iglesia. Luego Pablo nos lleva al cómo remediar el problema del pecado, y es el Evangelio, el poder de la cruz. En el versículo 17 al 31, él habla de no jactarnos en nosotros mismos, sino jactarnos en el Señor. O no gloriarnos en nosotros mismos, sino gloriarnos en el Señor. No hay nada que tenemos nosotros de que gloriarnos, ni que estamos en esta banda o en otra banda, o en este grupo o en aquel grupo. Somos del Señor. En el capítulo 2, él comienza a hablar del contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y vemos que dentro de esa sabiduría de la cruz, del Evangelio, vemos la sabiduría divina, pero la sabiduría humana es realmente necedad ante Dios. Pero Pablo entonces torna las palabras y dice: la necedad de Dios es más sabio que cualquier hombre. Y todo eso está tocando sobre la división dentro de la iglesia. Él está mostrando que su actitud es necia. Luego en el capítulo 3 vemos la verdadera espiritualidad.
Vemos en los versículos 21 al 23 cómo nosotros que tenemos todo en Cristo, no tenemos que estar dividiéndonos en estos grupos, no actuando como niños si tenemos todo en Cristo. Luego en el capítulo 4 vemos las marcas de un verdadero ministro. Alguien que verdaderamente está en Cristo y quiere servir, esa persona tiene unas características que son evidentes en la vida de ellos. Y él está todavía con un contraste del orgullo de los corintios a la humildad de los siervos. Y todo esto con el problema de la división. Él no ha terminado de hablar sobre la división. Él todavía está tocando el tema, está dándole el duro porque quiere sacarlo de raíz y poco a poco ir sacando ese problema de la división en la iglesia. Escuchen lo que él dice en el capítulo 4, versículos 11 al 13. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan. Bendecimos cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Hasta que uno no llegue a ese punto de siervo, de humildad, uno no puede entender lo que es servir a la iglesia. De no creer que yo merezco algo, de yo gloriarme en mí mismo, sino gloriarme en el Señor y dar mi vida completa, no solamente para la salvación, sino dar mi vida para el Evangelio, para la extensión del Evangelio. Así que vemos ahora, vamos a entrar en el capítulo 5, y vamos a ver que hubo un problema grande en la iglesia que se tiene que tratar. Y la idea central en este texto, en lo que vamos a ver, es que mientras los corintios se estaban jactando de qué bando están siguiendo, si son de Pablo, de Pedro, de Apolos, hubo pecados en la iglesia que los cegaron a ellos y celebraron su arrogancia en vez de estar tristes y actuando rápido, expulsando al malvado. No hay lugar para ser permisivos con el pecado. Es una marca de inmadurez cuando uno es permisivo y acepta el pecado en su vida, su familia y la iglesia. En el Antiguo Testamento, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, se trataba severamente con el pecado. La idea siempre es restauración, no condenación. Condenación es lo último que nosotros debemos de hacer. Queremos que el culpable de los pecados vergonzosos en la iglesia se arrepienta y se someta a la disciplina de la iglesia. Así que déjame leer el capítulo 5, luego vamos a mirar el bosquejo y vamos a entonces ir desempacando lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado
Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Permítanme orar, hermanos. Sé que ya oramos varias veces, pero tengo la necesidad de orar. Vamos a suplicar al Señor en este momento. Padre, te necesitamos en este momento. Que Cristo sea exaltado. Oh Espíritu, revela a cada uno de nosotros la preciosa verdad que hay aquí en esos textos. Cuídanos de nosotros mismos. Cuídame a mí, Señor, de no caer en el pecado. Que puedo traer tu palabra pura, sin mancha. Y que tu pueblo se puede gozar y, si es necesario, estar triste por su pecado. Y que pueda haber arrepentimiento y pueda haber transformación. Tu gloria sea conocida en este lugar y que nosotros podemos deleitarnos en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primer encabezado que vamos a ver en este día es la unidad pecaminosa de los corintios. Segundo encabezado es la disciplina al malvado. Tercer encabezado es la corrección a la iglesia, y el cuarto punto, el trato de la iglesia con el expulsado. Primeramente vamos a ver la unidad pecaminosa de los corintios. Versículos de 1 al 3 vemos que hubo un pecado de un miembro en la iglesia. Dice en el texto que Pablo se enteró sobre un pecado que había entre los corintios. Un pecado gravoso, horrible. Él usa la palabra inmoralidad, y ese pecado está entre vosotros, entre la iglesia. En otras palabras, la iglesia sabía, ellos reconocían quién estaba en pecado. Ellos sabían que esta persona estaba cometiendo este acto. En la Reina Valera se usa la palabra fornicación. Es la misma palabra que en el griego tenemos para que es porneia, que es la palabra donde sacamos pornografía. Y esto significa que es una inmoralidad sexual, un pecado sexual en general. Este pecado sexual es una que ni aún existe entre los gentiles. Aún los gentiles veían este pecado como algo vergonzoso. Y ellos lo están celebrando. Un pecado aparentemente de un miembro de la iglesia con la mujer de su padre. Algunos comentaristas dicen que era su madrastra, otros dicen que era su madre. Y yo les digo que yo no sé. Yo lo único que sé, la escritura dice, la mujer de su padre. Y con eso es suficiente. Así que vemos este pecado obvio dentro de la congregación. Ahora Pablo llama la atención de los corintios en el versículo 2. Y el problema de la iglesia es que os habéis vuelto arrogantes. Ellos se envanecieron o vueltos arrogantes. La arrogancia es como un monstruo en la mitología griega llamada Hidra, que tenía 9 cabezas. Y si cortas una, 2 más crecen.
Tiene muchas apariencias, pero sigue siendo un monstruo. Ahora, ¿cómo es posible que alguien puede ser orgulloso, envanecido, arrogante ante tal pecado? Y un pecado tan escandaloso como este. ¿Cómo es posible? Amados hermanos, tengamos cuidado porque nosotros somos orgullosos, arrogantes y envanecidos cuando no hacemos nada ante el pecado de otro. Cuando pensamos o cuando nos jactamos de que somos mejores que otros porque no somos culpables de ese pecado. Ahí somos arrogantes. Somos arrogantes cuando pensamos solo en nosotros y no en el bienestar de otros. Ahí somos arrogantes. Somos arrogantes cuando nos importa más nuestro universo que los efectos del pecado a la comunidad y al individuo. Pablo nos da entonces cómo ellos deben de reaccionar. Él dice en versículo 2, y os habéis vuelto arrogantes. Y él dice, en lugar, la manera correcta de reaccionar ante un pecado tan escandaloso como esta es entristecido. En la Reina Valera es lamentado. El pecado en el corazón del justo trae mucha tristeza. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:21. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Esa palabra llorar en 2 Corintios 12:21 es la misma palabra que él usa aquí en este texto, entristecido. Es un dolor profundo en el corazón. Es una tristeza que mueve a uno, que lleva a uno a acción. Así que yo tengo que hacer la pregunta, ¿el pecado te da tristeza? No solamente el pecado de otros, pero el pecado en tu vida. ¿Te da tristeza? ¿O el pecado en la vida de tus hijos? Es triste cuando padres celebran los pecados de los hijos en vez de estar triste por ellos. Ay, es que él es así. El niño en pura desobediencia y nosotros, ay, mira qué lindo se ve él llorando. En vez de actuar rápido. El pecado en la vida de la iglesia, eso le da tristeza. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:8-10, porque si bien os causé tristeza con mi carta, hablando de esta carta, él está entonces diciéndole a ellos que si yo le causé tristeza con esta carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, escuchan esto, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Las imágenes que en México y en Puerto Rico sí trae tristeza. Aún en el mundo, los que no conocen a Cristo están tristes. Pero esa tristeza, para muchos, es temporal, se le va rápido, porque el mundo entonces cambia todo, su vista hacia otras cosas. Pero para el creyente, cuando uno ve pecado, produce más tristeza. Porque nosotros sabemos los efectos del pecado.
Nosotros sabemos el rumbo del pecado. Nosotros sabemos que el pecado en su fin trae muerte. Nosotros sabemos que el pecado va a quebrantar. El pecado siempre destruye. El pecado siempre trae maldición. El pecado siempre trae corrupción. Como creyentes, todo lo que aquí llamamos a Cristo, nuestro Señor, nosotros sabemos ¿qué produce el pecado? Nosotros vimos, Dios nos dio un vistazo pequeño de nuestro pecado para poder nosotros entonces arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Cristo para la salvación de nuestra alma. Así que yo pregunto otra vez, ¿el pecado te da tristeza? El pecado de tu vida, el pecado de sus hijos, el pecado de la iglesia, eso le da verdadera tristeza cada vez que se entera de que este hermano cayó en pecado, cada vez que escucha por algún medio de una persona que usted conoce que cae en pecado, que está dentro, atrapado en el pecado. En vez de ser arrogantes y decir, yo nunca caeré en ese pecado, debemos de estar tristes cuando escuchamos el pecado. Una vez como pastor en Atlanta, un señor le gustaba relajar y hacerse como homosexual para hacer a la gente reír. Porque él vio en el mundo que eso es algo que por una razón u otra algunos creen que da gracia. Y un día yo le dije, en vez de reírte de eso, tú debes de llorar. Eso no da gracia. Cristiano, usted nunca se debe reír del pecado. El pecado debe producir en nosotros tristeza, profunda tristeza. Y le voy a decir un momento por qué. Pero esta tristeza, la cual vemos aquí en este texto, produce acción. Nos lleva a la acción. Noten que él dice, apóstol Pablo, en lugar de haberos entristecido, y aquí viene la acción, para que el que entre de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Esta tristeza produce acción. Como iglesia nosotros tenemos que responder inmediatamente ante un pecado dentro de la congregación. No podemos esperar hasta después, no podemos esperar hasta mañana, ni tampoco podemos esperar a decírselo a otra persona. Tenemos que responder inmediatamente. Pecado, esa tristeza nos lleva a acción para cuidar de que la iglesia se avergüence de tal acto. Amados hermanos, el cáncer se trata solo de dos maneras. El cáncer se puede tratar con tratamientos y aún eso a veces no es suficiente. Y la última alternativa es sacarlo de raíz. Y a veces hay que quitar órganos o ciertas cosas para poder asegurar que se sacó por completo. Lo mismo pasa cuando hay pecado en la iglesia. Tenemos que reaccionar. Por eso nosotros tenemos como una costumbre en esta iglesia de confrontar inmediatamente si hay evidencia cualquiera de pecado. Y yo sé que muchos se incomodan. A muchos no les gusta cuando alguien le confronta acerca de su pecado. Pero amados hermanos, eso es para el bien de usted y el bien de la iglesia. Hay que sacar el pecado inmediatamente. Noten que el texto nos dice que Pablo juzgó a este hombre inmediatamente. Ya él le pronunció juicio a este hombre. Versículo 3. Ya he juzgado al que cometió tal acción. Él no estaba presente, pero como él escuchó de lejos lo que había sucedido, ya él pronunció un juicio. Y esto me lleva a definir lo que es el juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es juzgar? Porque a muchos de nosotros tampoco nos gusta esa palabra y al final del sermón vamos a hablar un poco más detalladamente acerca de juzgar. Pero juzgar es examinar la ley de Dios
y comparar el comportamiento con lo que Dios demanda, interpretar las Escrituras para aplicarlo en la vida del individuo. Si la persona violó un mandamiento del Señor, tenemos derecho de juzgar bíblicamente y aplicar lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo debemos tratar un pecado tan gravoso como este en la iglesia? Quitarlo del medio, sacarlo. Ya sea confrontar al individuo o excomulgarlo, no hay otra opción. Entonces nos lleva a la disciplina al malvado. Versículos 4 a 5, Pablo nos da cómo debemos de hacerlo como iglesia. Y quiero enfatizar, como iglesia. Noten el texto. Pablo apela al nombre de Jesús al principio, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando estéis reunidos. Cuando haya reunión en el nombre de Jesús. Y a él apelar el nombre de Jesús está diciendo que la acción que la iglesia va a tomar es como si Cristo mismo lo va a tomar. Y él añade el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que es como si Jesús mismo está tomando esta acción. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, y eso lo veremos en un momento en Mateo 18, 15 al 20, nosotros tenemos una responsabilidad de entregar a a Satanás. Vamos a Mateo 18, yo creo que ustedes vean esto, porque esto está muy ligado junto con Mateo 18. Mateo 18, 15 al 20. Y vamos a volver luego otra vez a verlo un poco más en detalle. Pero quiero simplemente leer esto para que podamos ver nuestra reunión en el nombre de Jesús. Dice así, Jesús, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Noten que ahí dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Corrígelo, tráelo a Cristo otra vez. Haz el esfuerzo de ganar a tu hermano. Si él te escucha, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. No es hablar a otros sobre el pecado. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Si usted sabe de un pecado de alguien, no vas y dile, oye, este hermano hizo esto, ¿tú puedes creer eso? No. Usted tiene una responsabilidad de actuar inmediatamente. En amor a Cristo Jesús. Con tristeza, que ese pecado lo lleve a tristeza. Ve a ese hermano. Y dile, y muéstrale su pecado de acuerdo a las Escrituras. Y suplícale que venga a Cristo. Y si eso no funciona, llévate 2 o 3, dice Jesús. Y si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más. Para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, si no te quiere escuchar a ti, búscate 1 o 2 más, para que también esa persona, otros creyentes, también pueden estar tristes por el pecado y le pueden llevar a esa persona a Cristo otra vez. Versículo 17, y se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y ahí está la conexión con lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo. Y aquí, él todavía está con el mismo tema, restaurando al hermano. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso para algunos, esto no es prosperidad, esto no es la falsa doctrina de la prosperidad. Esto es que cuando 2 o 3 estamos reunidos para tratar de restaurar a este hermano, si nosotros estamos de acuerdo que él está en pecado, él está fuera. Si nosotros estamos de acuerdo que se arrepintió de verdad, él está dentro otra vez. Versículo 19, además os digo,
Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pida aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Disciplina, eso está hablando de disciplina eclesiástica, no está hablando de reuniones en la iglesia, eso está hablando de que cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros y Él está tomando la acción para o restaurar a este hermano o echarlo fuera. Volvemos entonces a 1 Corintios 5. Versículo 5 dice, entregad a ese tal, a Satanás. La interpretación parece ser tenerlo como gentil y publicano. Así que ustedes no vieron allí que él es el pastor, ni los pastores que toman esta decisión. Ustedes escucharon pastor en alguna parte que dije ahí. Esto le corresponde a ustedes, iglesia. Bueno, yo soy parte también de la iglesia, pero como ancianos nuestra tarea es sí confrontar a esta persona, sí rogarle que venga a Cristo. Y cuando no vienen a Cristo, se lo presentamos a la iglesia, y la iglesia es la que decide entonces. La iglesia tiene esa autoridad de entregarlo a Satanás con el propósito de disciplinar a esa persona. Así que el dolor es un buen recordatorio de las consecuencias del pecado. Pero realmente esto es misericordia. Algunos de ustedes creen, viendo todo esto, escuchando todo esto, que esto es condenación. Pero cuando en realidad esto es misericordia, porque en ese momento que esa persona pecó, Dios le podía haber quitado la vida ahí en ese momento, si Él quería. Pero al extender su vida, Dios está mostrando misericordia a esa persona. Mejor la destrucción de la carne que la destrucción de su alma. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Así que permítame aclarar, no es que cuando la iglesia entrega a alguien a Satanás, esto no es condenación eterna. Si la persona es un creyente verdadero y está en pecado escandaloso como esto es disciplina del Señor. Y tenemos que entregarlo a Satanás, tenemos que sacarlo de entre nosotros. Ahora, eso no significa que lo tratamos mal. Eso significa que ya lo que es la protección de la iglesia, los beneficios de las ordenanzas, ya están fuera de su alcance. Si la corrección es necesaria, la iglesia tiene un rol principal. Escucha lo que dice Hebreos 12, 7 al 17. Hablando sobre la corrección, hablando sobre la disciplina, el autor de los Hebreos dice lo siguiente: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu si viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como le parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, Él siendo Dios, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Y él continúa: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es un llamado a la iglesia de cuidarnos unos a otros. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades,
y por ella muchos sean contaminados. ¿Escucharon eso? De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Eso nos debe de dar escalofrío en todo el cuerpo. Dios disciplina y la iglesia participa en el cuidado que Dios da a su iglesia. Al expulsar a una persona de la membresía, acción, como dije anteriormente, que es de la iglesia, estamos quitando la protección al individuo que todo creyente tiene en Cristo Jesús. Del cuidado especial de los ancianos, del gozo de las ordenanzas para que la persona sea destruida por Satanás como disciplina física para que se arrepienta. Si Dios usa a Satanás, sí, hermanos, Dios usa a Satanás para disciplinar a sus hijos. Como dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Una cosa es sufrir por Cristo. Otra es la destrucción de su carne. Ahora, Pablo ya dando estas instrucciones, ahora él tiene que corregir la iglesia. Y la iglesia tiene que entender el rol que tiene en esta acción y el por qué. Y él continúa en los versículos 6 al 8. Vimos el pecado, vimos qué debemos de hacer como iglesia al que está en este tipo de pecado. Y ahora vemos el por qué. Y Pablo comienza que su jactancia no es buena. Es un pecado horrible, no hay lugar para jactarse. En el capítulo 1, versículo 31, él dijo que deben de gloriarse, jactarse en el Señor, no en ellos mismos o en sus divisiones. Pero no es bueno. Los dejó ciego la realidad del pecado. La arrogancia nos puede cegar a ver nuestro pecado y los pecados de otros. A veces estamos muy cómodos y cuando un hermano está en pecado no queremos confrontarlo porque pensamos que al confrontarlo va a causar inestabilidad o división. Pero la realidad es que el pecado es lo que divide una iglesia. Al usted hacer nada, estás haciendo algo. Déjame repetir eso. Al usted hacer nada referente al pecado, estás haciendo algo en favor del pecado. Versículo 7, él dice, sácalo, limpia la levadura vieja. Límpialo, porque va a dañar la unidad de la iglesia. Un poco de pecado va a contagiar a toda la iglesia. Él dice, un poquito de levadura, leuda la masa. Ahora, interesante que Pablo está entrando ahora en lo que es la Pascua. Y está usando la imagen de la Pascua para que podamos ver el pan sin levadura que representa la iglesia como limpia y pura. Por eso él dice limpia toda levadura, todo lo que es que puede causar una infección a la iglesia. La levadura tiene dos funciones. Una es corre rápido y hace crecer y se expande sin que nadie lo puede parar. Ahora, la figura que Pablo está dando aquí debe llevar a la memoria a todos los judíos la acción de la Pascua. Una de las cosas que los judíos hacían cuando estaban celebrando la Pascua era que ellos tenían que limpiar toda la casa de levadura. Ellos tenían que barrer el piso, tenían que buscar si había un granito, cualquier cosita de levadura. Ellos tenían que asegurar que toda la casa estaba limpia. Eso era parte de la celebración de la Pascua. Parte del gozo de la Pascua es, vamos a limpiar todo lo que hay en la casa, para entonces hacer el pan, para que no haya nada que pueda interferir al ser el pan sin levadura.
Así que esta imagen tiene muchas implicaciones, particularmente a la iglesia. La iglesia debe ser limpia y pura. En Efesios 5 lo vemos que la palabra es que limpia la iglesia. Y cuando nosotros nos reunimos, debemos de reunirnos, todo creyente, limpios, sin pecado. El miércoles nosotros celebramos la Cena del Señor. Había una parte donde nos obligamos a verificar, examinarnos nosotros mismos. Amado hermano, eso debe ser cada domingo. Además, déjame ampliarlo un poco más. Eso debe ser cada día. Esto no es una acción que pasa antes de llegar a adorar a Dios. Esto es una acción continua en la vida del creyente. Aunque los judíos celebraban la Pascua una vez al año, Pablo le está diciendo, esto es algo que ustedes deben de hacer todos los días. La palabra limpiar es un verbo que está en el presente y está en continua acción. Y él dice que esta masa nueva, que debe ser limpia de la levadura vieja, de todo pecado, de todo lo malo en nosotros, debemos de continuamente limpiarla. Debe estar sin levadura. Y él nos da el porqué. Ahora yo les voy a confesar, se me hizo muy difícil este texto. Hasta que lo vi en los ojos de la redención. Tuve que pensar en el Evangelio para encajarlo aquí. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. La masa es la iglesia que debe estar limpia de pecado. Entonces el cordero es Cristo. Dentro de la Pascua estaba el pan sin levadura y tenía un cordero. El cordero tenía que ser sacrificado, tenía que tener menos de un año menos. Tenía que matarlo, llevar la sangre y ponerlo en los postes de su casa. Acción que apunta a una realidad que ellos sufrieron en Egipto, cuando la última plaga, el ángel de la muerte, vino a destruir los primogénitos de todo Egipto. Y todo que tenía en su casa, la sangre, en el poste de su puerta, la sangre del cordero que ellos sacrificaron, el ángel de la muerte lo veía y pasaba por encima de la casa. Y ellos eran salvos de la maldición del pecado. Cristo es nuestra Pascua. El ángel de la muerte viene para traer las consecuencias del pecado. Cristo, su sangre, nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, la muerte pasa por encima. Y tenemos vida en Cristo, juntamente con Él. ¿Cómo podemos traer levadura a algo tan puro como eso? Que la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús por nuestra maldad. ¿Cómo podemos continuar en el pecado si Cristo murió por nosotros? ¿Cómo ser permisivos al pecado si Cristo dio su vida por nosotros? ¿Tú sabes por qué esto es radical, que tenemos que sacar el pecado de la iglesia? Porque nuestro Señor dio su vida. Él fue radical al dar su vida por nosotros. Así de malo es el pecado. Tan malo que el Hijo de Dios dio su vida para nuestro rescate. ¿Están entendiendo la magnitud de la gloria y la bondad de Dios hacia nosotros? De que nosotros no merecemos nada y el Hijo de Dios perfecto vino, dio su vida, derramó su sangre para darnos a nosotros vida eterna. Que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios nos salva a nosotros.
Es por gracia, nada que podemos hacer. Por lo tanto, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva. Esto es una verdad evangélica, una gran verdad evangélica. Y el problema de los corintios era que no estaban aplicando el evangelio en su vida. Por lo tanto, se jactan en sus méritos. Cuando el enfoque es egocéntrico, no hay espacio para amar al prójimo. Pero cuando nuestra mirada es en Cristo y Él crucificado como nuestra Pascua, entonces nos limpiamos de toda malicia y maldad. Versículo 8. Amado hermano, el cambio en la vida es resultado de una disciplina en el Evangelio. David Brainerd, quien trabajó con los nativos norteamericanos, escribió en su diario lo siguiente. Vivió una corta vida, muy corta. Él era muy amigo de Jonathan Edwards. Dijo lo siguiente: nunca me aparté de Jesús y de Jesús crucificado. Y he encontrado que cuando mi pueblo se aferraba a esta gran doctrina evangélica de Cristo crucificado, no tenía necesidad de instruirlos acerca de la moralidad. He encontrado que uno sigue al otro como el fruto seguro, inevitable. He encontrado que mis indios empiezan a ponerse las vestiduras de santidad y su vida común comienza a santificarse incluso en las cosas pequeñas cuando están poseídos por la doctrina de Cristo y crucificado. Amado hermano, ¿tú sabes por qué amamos más al pecado que a Cristo? Porque nuestra mirada no está en Cristo. Noten cómo Pablo usa la palabra, versículo 8, celebremos la fiesta. Cuando uno está en el gozo de la salvación, no hay mirada hacia el pecado. No hay mirada hacia el egocentrismo. Cuando uno está celebrando, esto es una celebración de nuestra salvación en Cristo. Que Dios nos permite reunirnos para darle gloria y honra a Él. Limpiados por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos permitir que un hermano continúe en el pecado? Porque ciertamente no está celebrando el gozo de su salvación. Cuando naces de nuevo, vivimos celebrando la salvación que tenemos en Cristo. Y mientras estamos meditando, cantando, gozando en el sacrificio de Jesús, vivimos con sinceridad y verdad que vemos en el versículo 8. Por lo tanto, no hay lugar para ser egoístas o arrogantes. No hay lugar para jactarnos sobre nuestros méritos. Y con el Evangelio frente de nosotros podemos limpiar la iglesia porque estamos limpios nosotros. Los cristianos deben ser los seres más felices en el universo. Aún los ángeles nos miran y no entienden. Ellos anhelan tener lo que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos celebrar con la levadura del pecado cuando Cristo es el centro de nuestra celebración? Último punto, ahora vamos a ver cómo debemos de tratar como iglesia con el expulsado. Ya vimos por qué debemos de limpiar la iglesia. Vimos el individuo y cómo debemos de sacarlo. Vimos el problema y ahora vamos a ver cómo debemos de tratarlo. El apóstol Pablo en el versículo de 9 al 13 nos enseña claramente cómo debemos de tratar a tal persona. Y nos habla de una carta que él escribió previamente, la cual no tenemos en el versículo 9. Y él les dice a ellos que no ande en compañía con el que se llama hermano y practica el pecado. O sea, no tengas una relación íntima de amistad con esa persona.
Eso no significa que lo tratamos mal. Eso significa que no tenemos compañerismo en Cristo con ellos porque ellos no están en Cristo. Eso significa que ellos necesitan el Evangelio. Eso significa que nosotros lo tratamos con bondad y con amor, pero no aceptación. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque te vas a contaminar, amado hermano. ¿Por qué no debes de tener una relación íntima con alguien que está en pecado? Porque te vas a contaminar. Una de las cosas acerca de las ovejas que es interesante, es más fácil que una oveja se ensucie que se limpie. La oveja tiene algo muy peculiar, que tiene mucho aceite. Y como están en lugares donde hay mucho polvo, la oveja se ensucia mucho. Entonces el pastor lo tiene que llevar a lugares donde no se va a ensuciar. Pero de vez en cuando, como cualquier animal, se va a ensuciar. Entonces hay dos opciones. Limpiarla, la cual realmente no funciona, o quitarle todo el pelo. Limpiarla completamente. Así que no debemos de nosotros asociarnos de manera íntima con personas que han sido excomulgados de la iglesia. Debemos de orar por ellos. Debemos de amarlos. Debemos de hablarle y comunicarle el Evangelio de Cristo, pero no asociarnos de manera íntima con ellos. Pablo va a un extremo, él dice, ni siquiera comer. Comer con alguien implica aceptación. Igual que en la cena del Señor es un acto de unidad en la iglesia, reservada solo para creyentes como un acto de comunidad, amor y aceptación. Entonces, ¿cómo podemos introducir a un incrédulo a un acto como este que nosotros participamos en la cena del Señor? Igual manera, cuando nosotros comemos, estamos aceptando uno a otro. Estamos un tiempo de intimidad, un tiempo de cercanía, de amor, de comunidad. Y no hay lugar para entonces nosotros comer ni aún con ellos. Otra vez, el acto más grande de amor que usted puede hacer a un hermano excomulgado es darle el Evangelio. Y Pablo nos da una lista de pecados vergonzosos dentro de la iglesia. Inmoralidad, pecados sexuales, de todo tipo. Aman al dinero. Son idólatras, tienen objetos como Dios. Difamador, chismosos. Borracho, uno que no controla sus apetitos. Estafador, un engañador o ladrón. Con esa gente ni siquiera debes de comer. Nosotros juzgamos los de adentro. Dios juzga los de afuera. Así que lo correcto es expulsar al malvado. Si él está adentro, tenemos que sacarlo si no se ha arrepentido de su pecado. Pablo dice que la iglesia juzga los que están dentro. Esto suena radical, ¿verdad? Y suena de poca compasión. Pero como les dije anteriormente, ser permisivo no lleva a nadie al arrepentimiento y santidad. Al contrario, se sentirá cómodo en su pecado y será destruido. En Mateo 18, volvemos una vez más a Mateo 18. Yo quiero que ustedes escuchen cuán radical el Señor es con el pecado. Mira esto. Versículo 7, 18. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno.
Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ustedes querían radical, eso es Jesús hablando radicalmente. Un poquito de levadura leuda la masa. No podemos negociar con el pecado no es negociable. El pecado tiene que ser echado fuera. Y si el hermano no se arrepiente, tenemos que echarlo. Tenemos que hacerlo. Yo quiero aclarar, esto es para aquellos que se llaman creyentes. Quizá algunos de ustedes nunca han creído en Cristo Jesús. Entonces no aplica a usted. Ya mismo vamos a aplicarlo a usted. Entonces, ¿qué hacemos con lo que dijo Jesús en Mateo 7:1 y Lucas 6:37? No juzguéis para que no seáis juzgados. Si la iglesia tiene el derecho de juzgar, ¿qué hacemos con eso? Vamos a leer el resto del texto. ¿Qué les parece? Pues con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Y aquí viene lo que debemos de hacer. ¿Listo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El no juzgar se trata de aquellos que no se han juzgado primeramente. Usted se juzga primero y luego aplica a otro. Límpiase primero para limpiar a otros. Jesús dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, Dios juzga a los de afuera. Si no eres miembro, si no has nacido de nuevo, si no eres salvo, tristemente Dios ya lo ha juzgado. ¿Y cuál es el juicio? Permítame leer Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo está ese texto, ¿verdad? Pero el resto como que no sabemos que hay algo más con esto. Escucha esto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Saltamos a 3:36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si usted nunca ha depositado su fe en Cristo Jesús, yo les ruego por las misericordias de Dios hoy, entienda que estás bajo el juicio de Dios y que pagarás todo tu pecado. Cada gota y onza de pecado que está en ti, lo pagarás con la ira de Dios por toda la eternidad. Lo único que puedes hacer, ver ese pecado que has cometido ante Dios y arrepentirte de ese pecado,
virar tu espalda y creer solamente en Cristo Jesús para tu salvación. Es lo único que puedes hacer para tener salvación de tus pecados. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Qué te impide de creer hoy en Cristo Jesús? ¿Qué te impide de arrepentirte de tu pecado y tener vida y vida en Cristo Jesús? El mundo va a pasar con todas sus pasiones. Dinero también se va a gastar. Tu estatus social, ¿qué es lo que te impide venir a Cristo ahora mismo y creer en Él, arrepentirte de tu pecado y tener vida en su nombre? Permítame aplicar y nos vamos. Número 1, tenemos que someternos unos a otros en amor para que podamos confrontar, si es necesario, el pecado. El pecado puede hacer mucho daño, especialmente los pecados escandalosos, pero no descartemos los pecados útiles. Nosotros necesitamos que otros se metan en amor en nuestra vida para el bien de nosotros y la unidad de la iglesia. Número 2, tenemos que luchar para la unidad en la iglesia. Amado, esto va a costar sudor y esfuerzo. Esto va a costar su reputación. Esto va a costar todo lo que eres para el bien de la iglesia. Pero vale la pena. Va a costar vergüenza, va a costar que hablen de nosotros. Pero vale la pena. Número 3, Dios es más misericordioso que nosotros. ¿Escucharon? Dios es más misericordioso que nosotros. Y si Él nos dio a nosotros instrucciones que debemos de seguir, vamos a seguirlo. Esto es un acto de misericordia. Si tenemos que entregar a alguien a Satanás, entonces vamos a confiar que el Señor sabe lo que está haciendo. Número 4, finalmente, recordemos el Evangelio. Hagamos una disciplina de acordarnos del sacrificio de Jesús. Para que nosotros no seamos la persona que tiene que ser excluida de la iglesia. Preventivo y reactivo. Prevenimos el pecado poniendo nuestros ojos en Cristo. Pero hay veces que tenemos que hacer mantenimiento en el momento. Dios quiera que no tengamos que hacerlo. Pero si tenemos que hacerlo, lo hagamos con tristeza, con profundo dolor, para el bien del hermano, para la gloria de Dios. Amén.